Hola, estamos aquí en nuestra primera lección de inglés. Vamos a empezar con las vocales, ¿verdad? Aquí vamos a empezar con las vocales. Y tenemos que entender que en el idioma inglés tenemos muchas vocales, tenemos, pero fonológicamente hablando. Me refiero únicamente a la fonética o la pronunciación de las vocales vamos a dividirlos en varios grupos. Por ejemplo, el primer grupo que vemos el día de hoy es el de las vocales cortas. Les llamamos vocales cortas o que tienen sonidos cortos. Ahora, es importante recordar que en inglés, cuando nosotros tratamos de aprender la lengua, tenemos que empezar por habituar nuestro órgano fonológico, que es la boca. Y lo más importante es que tenemos que recordar, uno, estos músculos están tensos, no se mueven para nada. Lo único que estoy moviendo es mis labios. ¿Ok? Segundo, la posición siempre que tenemos que tener de la boca es como si dijéramos E, E, E. ¿Se dan cuenta? Es un sonido muy difícil en inglés porque es el schwa. Pero entonces, E, 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 E. Y esa es la posición que siempre, siempre, siempre tenemos que tener en inglés, ¿ok? Ahora, otra cosa importantísima que quiero mencionar es que los grupos que ya decía, tenemos sonidos. Estamos hablando de lo que nosotros nos referimos únicamente a sonidos, es decir, la pronunciación en inglés o los sonidos fonológicos. Vamos a aprender que utilizamos algo que se dice IPA, International Phonetic Alphabet. En muchos de los diccionarios ustedes van a encontrar que cuando buscan una palabra, yo les recomiendo por favor adquirir un diccionario. Yo sé que existen en línea muchos, pero para aprender inglés tiene que tener aquel que tenga la palabra y los sonidos latinos de la palabra. Es muy importante, sobre todo para cuando estamos aprendiendo inglés. Yo les voy a recomendar, por favor, que las palabras que veamos sesión con sesión se las aprendan de memoria. Es muy importante. Si ustedes aprenden esas palabras, empezarán a incrementar su vocabulario. ¿Por qué muchos no hablan inglés, aunque sepan inglés? Es porque no tienen suficiente vocabulario para poder expresarse en el idioma. Por eso yo les recomiendo que desde el principio empecemos por aprender todas las palabras del vocabulario. Ya sobre la marcha les mencionaré algunas páginas electrónicas donde ustedes pueden ir y empezar a aprender palabras, pronunciación. Pero entonces, vamos a empezar con el primer grupo. El primer grupo le llamamos las 7 vocales cortas de sus sonidos. ¿Quieres tú a sonar como si fueras un nativo? Bueno, pues eso es lo importante, que prestemos mucha atención en el IPA, International Phonetic Alphabet. Ok, English is not a phonetic written language. English is not a phonetic written language. Quiere decir que el inglés no es una lengua fonética escrita. Por ejemplo, se escribe de una forma, pero se dice de otra. ¿Se dan cuenta? Por eso es que decimos esto. Bueno, entonces, empecemos. Para sonar como un nativo, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver que tenemos, por ejemplo, aprendemos lo primero con el schwa, que decimos indefinite articles o artículos indefinidos. Indefinite articles. Indefinite articles.
Y si ustedes quieren sonar como el británico, dirán indefinite articles, articles, articles. Americano, indefinite articles. A, an apple, a woman, a man. ¿Ok? Ahora bien, aquí tenemos para comenzar los primeros 7 sonidos. Aquí les pongo del latín, porque el latín es el IPA es lo que tienen ustedes al principio, son las letras que representan el sonido fonológico. A, A, E, A, U, E, A, cat, get, on, good, did, but, about. ¿Ok? Bueno, ya les di más o menos un ejemplo. Entremos ahora a nuestra primera vocal. Tenemos ahí A. La boca primero, tenso. No se mueven los maxilares. A, A, A. Cat, hat, fat, sat, bat. ¿Se dan cuenta? Cat, hat, fat, sat, bat. Y ahora tenemos un ejemplo cómo utilizar los sonidos ya con todas estas palabras en un enunciado. The cat sat on the mat next to the bat. The cat sat on the mat next to the bat. The fat man had a hat. The fat man had a hat. ¿Se dan cuenta? Esto es inglés. No, the cat sat on the mat next to the bat. The fat man had a hat. Se oye horrible, pero no es que se escuche horrible. Lo que sucede es que no nos van a entender, ¿verdad? Bien, pasemos al siguiente. Y vuelvo a repetir, practiquen, practiquen. La práctica hace al maestro. Tenemos que practicar. Y yo les voy a decir lo que yo hacía. Yo siempre observaba a la gente cuando hablaba, les observaba los labios. Probablemente estaban diciendo que me ve este loco, ¿no? Pero yo siempre observaba los labios para ver cómo movían los sonidos, cómo los emitían. Eso era para mí muy importante, pero yo también me veía en un espejo. Y luego me grababa y yo mismo me daba cuenta si lo decía bien, porque hay veces que lo digo, pero no me escucho. En cambio, que si lo grabo, entonces ya me doy cuenta que digo, no suena bien. Ok, sigamos a la siguiente. Second vowel short, vowel, short sound. Second vowel, short sound. Met, set, get, let. Es muy importante que se escuche la primera letra y la última, porque a los hispanos se nos olvida decir la última letra. Entonces, por ejemplo, met, set, get, let. Let me get the set. Let me get the set. Let me get the set. ¿Ok? Siguiente. Third vowel short sound. Hot, on, hot, on. Is hot on the butt. Is hot on the butt. Is hot in the box. Is hot in the box. ¿Ok? Siguiente sonido. Fourth vowel short sound.
would, should, could, good. No, would. Yo escucho a veces que dicen, por ejemplo, no tenemos el sonido en inglés, en español, perdón, empezamos con la U, would, would, y la D, with, should. Luego el sonido aquí sí nos cuesta mucho trabajo porque viene desde la garganta. Could, could, could. Luego la G es muy sonora, es explosiva en inglés. Good, good, good. I would if I could, but I do not know if I should. I would if I could, but I don't know if I should. Práctica, práctica, práctica. El siguiente sonido tenemos ahora fifth vowel short sound. Did, hit, bit, it, kiss, miss. It's okay. It's okay. I fit my Fitbit on my wrist. I fit my Fitbit under my wrist. I fit my Fitbit under my wrist. Wrist. ¿Ok? Siguiente. Butter, but. Butter, but. Si ustedes dicen bat, dicen trasero. Si dicen bat, dicen el bat que se usa para el béisbol. But. But the butter is a kaput. 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 Último sonido. Aquí tenemos about. Ese es el schwa. Es un stress. Es como si fuera, como si no lo quisiéramos decir. About and another banana. Okay. A man. The man. I want another banana or an apple. I want another banana or an apple. ¿Ok? Y así es como terminamos los 7 sonidos que tenemos de pronunciación, pero voy a compartirles un video de mi maestro favorito de inglés que les va a dar ese repaso de esa lección que acabamos de ver. Escuchémoslo. Este es inglés británico, no americano, pero es muy bueno que lo aprendamos porque se asemeja mucho con el idioma español. Por eso quiero que aprendan esta entonación, porque se asemeja mucho al idioma español y nos van a comprender mucho mejor en inglés. ¿Ok? Ya cuando nos tengamos mucha práctica y nos hagamos expertos, entonces adoptaremos la pronunciación del inglés americano. Let's go over the sounds again really, really quickly and practice them one more time. The first sound is ah. In words like hat, fat, cat. The cat sat on the mat. The cat sat on the mat. Okay? The next sound is the sound. This is found in words like get, set, let, and forget. Okay? The next sound is the sound. This is found in words like hot, top, on. Okay? The next sound is the sound. This is found in words like good, should, would. Okay? All very important words. The next sound is the sound. This is found in words like it, hit, fit. Okay? The next sound is the sound. This is found in common words like cup or butter or even just but. Okay? And the final sound, the most important one that you need to remember, is the schwa sound. This sound is found in words all over the English language, from another, banana, internet,
millions of words. Make sure you practice that sound most of all, okay? Next week, there'll be a new video on the long vowel sounds, and then Ok, entonces así es como terminamos entonces nuestra primera lección. ¿Ok? Espero que estudien, practiquen y nos veremos en la próxima sesión. Tómense su tiempo, no pasen de una letra a la otra hasta que no la dominen perfectamente. Ese es mi consejo. Segundo, saber el significado de lo que estamos diciendo, porque vamos a aprender desde el comienzo. Si ustedes se aprenden todas las palabras de las lecciones que vemos del vocabulario, imagínense cuántas van a aprender al año. Imagínense cómo va a incrementar su vocabulario. Bueno, sin más por el momento, este es lo que yo comparto con ustedes. Si tienen alguna duda, no duden en contactarme, enviarme un mensaje a través del Messenger o contactarme por mi cuenta de WhatsApp y les contestaré sus preguntas con todo gusto. Que descansen, que tengan un buen día y nos vemos hasta la próxima. Gracias a todos.